y empezamos. Bien, vamos a guardar este archivo, ya lo guardé, y voy a crear un nuevo para hacer un diseñito basado en un texto, ¿ya? Y algunas imágenes. Vamos a ir a archivo, nuevo, y vamos a dar el siguiente tamaño, el mismo tamaño, ¿ya? 1024 por 785, lo voy a dejar las mismas propiedades, pero le voy a dar un nombre acá. Vamos a colocarle práctica 2. Vamos a crear. Listo. Vamos a dar un relleno de degradado, ¿ya? Entonces voy a crear una capa, nueva capa, y vamos a colocarle ahí degradado, y vamos a hacer Team OK. Y vamos al bote de pintura, degradado, y vamos a escoger, ¿no? Ya eso ya les expliqué, me lo estoy haciendo un poco más rápido para poder avanzar este relleno. Aquí, se hace clic aquí para poder entrar a la herramienta degradado y escoger nuestros propios colores, ¿no? Vamos a escoger así. Se hace clic y acá abajo se escoge el color. Ahí está, ese es mi degradado, ¿verdad? Lo voy a escoger. Ok, y con la misma herramienta dibujas la línea y ahí tienes un degradado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribir un texto acá. ¿Ya? Vamos a escribir un texto. A ver. Eh, en el caso del texto, jóvenes, no es necesario crear una capa, porque la herramienta texto crea su propia capa. ¿Ya? Mira. Aquí en T encontramos varias herramientas de tipo texto. Acá están, ¿ve? Varias herramientas de tipo texto. Ahí está, ¿no? Texto horizontal, vertical, y ahí está. Vamos a escoger texto horizontal. Y antes de escribir, si tú deseas, puedes cambiar algunas propiedades, como son el tipo de fuente. Aquí está. Acá hay varios tipos de fuente. Y puedes escoger el tamaño y también el color de la fuente acá. Ahí está, ¿no? Después podemos cambiarlo. De ahí también te voy a enseñar también cómo podemos modificarlo y todo eso. Entonces, vamos a hacer clic y ahí aparece un texto de referencia, Loren Insum, así sale en estas versiones. Y ahí escribes, ¿no? Vamos a escribir ahí, por ejemplo, eh, elecciones, elecciones 2021. Y vamos a ir acá. eh, esta herramienta que tú ves arriba se llama herramienta mover, ¿ya? Todas las herramientas tienen una referencia, mira, una imagen, una animación que te explica qué hace cada herramienta. Mira, por ejemplo, esta herramienta qué hace, ¿no? Ahí está, ve. Listo. Y todas así, cada herramienta que tú coloques el mouse ahí, sale una animación que te indica qué es lo que puedes hacer, ¿ya? Mira. Bueno, en este caso la herramienta mover es la herramienta que te va a permitir acomodar la capa o el elemento que estás trabajando. Y si te das cuenta aquí,
la herramienta texto tiene su capa, mira, ¿ven? Nosotros no lo hemos hecho, el mismo Photoshop ya lo hace. Vamos a moverlo, vamos a acomodarlo por acá. ¿Listo? Si tú me dices, profesor, y yo quisiera modificar el texto, cambiarlo de tipo de letra, aumentarle tamaño, puedes hacerlo de dos formas. Puedes activar la herramienta T nuevamente y ahí ya puedes modificar. Por ejemplo, vamos a darle un poco más de tamaño, vamos a darle 82 y el texto. No es necesario que lo selecciones. Lo que tienes que hacer es seleccionar la capa del texto, activar la herramienta T y acá escoger las propiedades. ¿Ya? Ahí está. Escoges el color y todo eso. La otra forma es que tú apertures el panel de texto. Si no lo tienes aquí, en estos botoncitos son los paneles que podemos abrir. Te tienes que ir a ventana, carácter. ¿Ya? Ventana carácter te va a permitir trabajar con diferentes opciones de texto. Mira, ahí está. Ojo, tienes que tener la capa de texto activada. Si tú te vas a otra capa, pues no va a hacer caso. Tienes que irte acá a la capa del texto y ahí ya abrir el panel y ahí ya vas a poder cambiar, ¿no? Algunas opciones. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, acá tenemos las opciones de texto eh, que nos van a permitir cambiar de color. Ahí está. ¿No? Así. Y listo. Puedes cambiar el tamaño. ¿Está? Bien. Y algunas opciones más que ya poco a poco vamos a ir aprendiendo para acá estando de acuerdo a la necesidad. Listo. Seguimos acá. Entonces, la herramienta mover te permite mover, ¿ya? Mover la herramienta. La herramienta mover, jóvenes, tiene una propiedad. La herramienta mover tiene una propiedad que es esta de aquí que se llama selección automática. Esta propiedad cuando está desactivada, voy a desactivarlo, solo mueve o selecciona la capa seleccionada, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy con la capa degradado activada y yo quisiera mover el texto, no va a poder. Mira cómo mueve el fondo. ¿Ven? Por más que yo quisiera escoger, hacerle clic y mover, como estamos acostumbrados, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la capa de degradado es la que está activada. Por más que tú le hagas clic al texto, no lo va a activar. Para que suceda eso, de lo que normalmente siempre se hace, o estamos acostumbrados, es activar esta opción que se llama selección automática. Ahí sí, mira, tú le haces clic al texto, automáticamente se selecciona la capa del texto, ¿no? Haces clic al fondo, se selecciona el fondo, mira. ¿Ven cómo cambia? Mira acá las capas, va cambiando conforme se escribe. En cambio, cuando está desactivada, no. Tú haces clic en el texto, no se activa nada, mira. Sigue estando, se queda en la capa que activaste. ¿Sabes? Entonces siempre es bueno activar esta opción. Listo. Esto te va a permitir activar. Ahora, si este degradado es un fondo, mejor se recomienda bloquear la capa. Para que no, de casualidad de repente lo mueves así, ¿no? Entonces, para no estar en ese problema de estar moviéndolo de casualidad, lo vamos a bloquear. Para bloquear una capa es facilito, se hace clic a la capa y acá hay un candadito. Dice bloquear todo, dice aquí. Este. Haces clic ahí y aparece un candadito ahí, miren, al lado derecho. Eso va a hacer que esta capa ya no se pueda mover, miren. Es como si a la capa texto yo lo bloqueara también. Voy a bloquearlo acá. Este es el candadito. Tampoco voy a poderlo mover, miren. ¿Ya?
para desbloquear, se hace clic en la tapa y nuevamente se hace clic en el candado y ya está desbloqueado, ya lo puedo. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos ahí otra forma de aumentarle tamaño al texto o a cualquier capa es con la transformación libre. Hace un momento te he enseñado con el tamaño, ¿no? Acá le damos, por ejemplo, 82 y aumentó, ¿no? Pero si tú quieres darle tamaño como si fuera un objeto, también lo puedes hacer. Y ya vamos aprendiendo eso también. Te vas al menú, esto se llama transformación libre, esto deben anotar en sus apuntes también. Edición, transformar libre o control T. Control T es la herramienta, el método abreviado que quiero que te aprendas. Siempre lo vamos a usar. Listo. Hacemos clic en transformación libre y miren cómo se activan unos controles. Y estos controles me van a permitir aumentar así el tamaño. Mira. Por defecto está activado el aumento de forma gradual para que no distorsione la capa o el objeto. Mira. Por ejemplo, si yo quisiera hacia arriba, no se va hacia arriba, se va todo, ¿no? Aumenta todo, todos los lados. ¿Ves? ¿Ya? Eso es porque está activado acá arriba esta opción que se llama mantener la proporción. Aquí mira mi mouse. Mantener la proporción. ¿Ya? Este es lo que está activado ahí. Si tú lo desactivas, ya vas a poder aumentar el tamaño a tu manera, miren, ¿no? Así, aquí. Distorsionar de alguna manera el texto o la capa, miren. ¿Ya? Ahí está. Normalmente está activado este control para que sea proporcionado el aumento de la capa. Una vez finalizado, presionas Enter y ya está, ¿no? Termina esa acción. Vuelvo a repetir. Por eso te digo que te aprendas Control T. Control T es transformación libre. Control T, ya está. Y ahí podemos distorsionarlo, aumentar el tamaño, así. Enter. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos. Bien. Ahora, vamos a colocarle unas imágenes. Vamos a colocarles unas imágenes, ¿ya? Para eso vamos a ir aprendiendo algunas herramientas de selección. Vamos a ir aprendiendo algunas herramientas de selección. O primero vamos a hacerlo colocando imágenes nada más, ¿ya? Vamos a ir a internet y vamos a buscar una imagen de los dos candidatos que han quedado, pues, ¿no? Vamos a buscar. Ujú, vamos a buscar una imagen cualquiera. Ya, cualquiera por acá. Guardamos la imagen. De pasada vamos un poco. Vamos a usar Photoshop para hacer alguna publicidad. De repente tienes una inclinación política, tú por acá, por tu red, puedes apoyar a tu candidato. Ya está, ya descargué mi imagen. Y vamos a buscar la otra imagen. Ya, listo. A ver, ¿dónde estoy guardando?
en escritorio ya. Bien. Colocar imágenes en Photoshop. Es bastante parecido a Illustrator. ¿No? Es bastante parecido a Illustrator. Es así. Archivo, colocar elementos incrustados, ¿no? También hay colocar elementos enlazados, de ahí vamos a ir viendo la diferencia. Incrustados es el más común. Y buscamos la imagen. Bueno, voy a buscar mi imagen por acá. Y listo, ¿no? Ahí está, miren, imagen, igual que en Illustrator, tú también podías colocar así tus imágenes, ¿no? Y por defecto ya viene activado con la transformación libre para que tú puedas, voy a voy a volverlo a colocar, ¿ya? Archivo colocar, escritorio, bueno, acá estaba la imagen. ¿Sí? Voy a activar esta opción que se llama proporción para que pueda reducirlo a proporción, ahí está, ¿ya? Ahora, si tú quieres reducirlo sin proporción, porque vemos que acá está un poco muy horizontal, se puede decir, pero lo voy a dejar ahí por ahora, ¿no? Ahí está, presionamos Enter. Y la otra imagen, archivo, colocar, por acá tenemos la otra imagen. Ahí está, ¿no? Y también lo vamos a reducir proporcionalmente. Vamos a intentar de hacer el mismo tamaño. Ahí está. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos, ¿no? Enter. Bien, vamos a acomodar un poquito y podemos aplicarle ciertos estilos de capa también. Mira, por eso te digo, en Photoshop se hace este tipo de trabajos, ¿no? ¿Te gusta a ti de repente en tus redes hacer cierta publicidad? No te hablo de política, sino cualquier tipo de publicidad, pues aquí lo puedes hacer de forma sencilla o hacerlo también más bonito ya cuando conozcas más herramientas. Bien, entonces miren, todas las capas, los beneficios de las capas son muchos. Uno de ellos es, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar un poco con el texto, ¿no? Con el texto. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen. Si es que no entienden algo, esta parte todavía es la parte sencilla. Texto, la herramienta texto es una capa, pues, ¿no? Entonces, al ser una capa, tiene este botón activado que se llama estilos de capa. Hacemos clic ahí y encontramos todos los estilos. Algunos le dicen efectos de capa, ¿ya? Efectos de capa. Las imágenes se colocaron igual que Illustrator, archivo, colocar elementos incrustados. Archivo, colocar elementos incrustados, ¿no? Esta es la opción. Archivo, colocar elementos incrustados. Y ahí buscas tu imagen y listo, igual que Illustrator. Em, como les decía, como son capas, miren, son uno, la capa texto, la capa, la imagen y la segunda imagen. Ya está. Eh, como son capas, voy a activar la capa texto, aparece aquí activado FX, que son los efectos o estilos de capa. Aquí encontramos sombra, trazo, resplandor, bisel y relieve y todos los estilos de texto que puedes aplicar a tus diseños. En este caso voy a aplicarle una sombrita, sombra paralela, ¿ya? La sombra paralela en Photoshop hoy en día ya no se muestra tanto, se ve con ajustes. A ver, voy a cancelar
y ya no hay. Miren, miren, es algo que se ve apenitas, pero verifiquen bien, miren. Sombra paralela. Ya tiene la sombrita, miren, ahí se nota clarito. Un poquito de sombrita se nota. Voy a cancelar y van a ver la diferencia. Cancelo. Miren cómo el texto ya se ve normal sin la sombrita. Ahí está, ¿no? Sin sombra. Y acá FX, sombra paralela. Ahora, pero tiene sus propiedades. Puedes aumentarle la sombra. Acá está, por ejemplo, la distancia. Miren cómo se movió un poquito. Ahí está. Tiene la extensión de la sombra. Ahí está. Y tiene el tamaño de la sombra. ¿Ven? Y ahí sí ya podemos observar muy bien la sombra. Tiene la opacidad también acá, miren. Podemos volverlo más transparente, miren, ahí está. Cómo se vuelve transparente o menos transparente, de tal manera que se nota ya totalmente la sombra. ¿Ven? Así, ¿ven? Bien. Entonces, por número también puedes trabajar. Acá la sombra. Siempre es bueno que te acomodes y acá veas los resultados en tiempo real. Voy a darle 4, por ejemplo, para que no esté muy separado. En la extensión, si le voy a dar simplemente 20. Y el tamaño, vamos a darle 7. Y ahí está, jóvenes, miren. La extensión es la dureza de la sombra. Si yo le doy 60, se vuelve más dura la sombra, miren. Se nota más, ¿no? Vamos a trabajarlo con 40. Ahí está. O menos. 30 nomás. Y en la opacidad le vamos a dar 60. Para que se note, ahí está. La opacidad es la transparencia. Entonces, inclusive puedes cambiar el color de la sombra, pero por defecto la sombra es negra, ¿no? Pero igual acá hay una opción que te permite cambiar el color de la sombra. Ok. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos un texto con sombra, ¿no? Ahí está un texto con un poquito de sombra. Em, puedes aplicarle también un trazo, ¿no? Mire, conforme tú vas aplicando los estilos, acá se van también haciendo una lista, ¿no? Por ejemplo, el texto tiene sombra paralela. Vamos a aplicarle otro, FX trazo. Vamos a aplicarle un trazo color blanco. Al aplicarle un trazo, de alguna manera, acá se escoge el color al trazo, ¿sí? ¿Ya? Aquí haces clic y escoges el color al trazo. Y acá está el tamaño del trazo. Este es tamaño del trazo. Vamos a darle 3 nomás. Ya está, para que se note la sombra también un poquito, ¿no? Porque el trazo de alguna manera tapa un poco la sombrita. Ok. Mira bien. Trazo se llama. Trazo se llama este efecto. Trazo. Ok. Y listo, miren, ya cómo va quedando nuestro texto, ya va quedando mejor, ¿no? Con estos estilos de capa. Profesor, ¿qué le ha aplicado a usted para que se vea así? Acá está, miren. En la misma capa se genera una lista de efectos. La herramienta se llama estilos, miren, acá dice estilos, añadir un estilo de capa, dice acá. Pero aquí lo llama efecto. El efecto trazo y el efecto sombra paralela. Podemos ocultarlos para que veas tú también. Mira, por ejemplo, quiero verlo sin sombra. A ver, le hago clic en el ojito y ya no tiene sombra, mira, solamente tiene el trazo. Quiero verlo con sombra. Ahí está su sombra. Quiero verlo sin trazo, con trazo. Ahí está. También podemos eliminar los efectos, ¿verdad? Podemos eliminar los efectos o los estilos. Bien, nos vamos a la imagen. Hacemos clic a la imagen y le vamos a aplicar igual un trazo y una sombra, ¿ya? Empezamos con la sombra. FX, sombra paralela.
Y apenitas acá se le ve la sombra, miren, ¿no? Vamos a darle un poquito más de extensión. Voy a darle 60 y tamaño también voy a darle 10. Ahí está, para que se vea un poco más la sombra acá. Y distancia 6. Ahí está. Ok. Miren bien, no es necesario que apuntes todo esto en las medidas, eso tú lo puedes hacer libremente. Colócate a un costadito y ahí tú mismo vas a ver el resultado, ¿ya? Vas viendo el resultado. Ok, y luego le vamos a aplicar un trazo nuevamente. Trazo, igual un trazo blanco, pero un poco más grande, 5. Ahí está. Como le hemos dado más sombra, más grande, entonces sí se deja ver todavía la sombrita acá. Y aparte tiene su trazo. Ok. Igual acá, ¿no? A la otra imagen. Se puede copiar, ¿no? Y miren, esto de aquí se puede copiar para la otra capa. Se puede copiar, pero por ahora vamos a aplicarlo. FX, sombra paralela. Ya tiene las mismas medidas, miren. Entonces, ok, nada más. FX, trazo. Ok. Y listo, joder. Ahí tenemos, ¿no? Ahora vamos a adornarlo un poquito. Por ejemplo, vamos a subir más bien esto un poquito para acá y esto también un poquito ahí. Este también. Hay unas guías que el mismo Photoshop tiene, nos ayudan a alinearlo. Ahora vamos a utilizar unos vectores o dibujos que ya tiene el Photoshop. ¿Ya? Vamos a utilizar algunos vectores o dibujos que ya tiene el Photoshop, que son acá, miren. Aquí, estos se le llaman los vectores que tiene. ¿Qué cosa es un vector? Igual como CorelDRAW y Illustrator, tiene sus rectángulos, ¿no? Sus dibujos. Bueno, el Photoshop también lo tiene. No es su fuerte, pero tiene estas herramientas para ayudarnos a hacer por ahí algún dibujo. Inclusive también tiene la pluma, que ya la vamos a usar en algún momento. ¿Bien? En este caso voy a utilizar los rectángulos redondeados, esta herramienta. Al hacer clic en el rectángulo redondeado, acá arriba tiene la propiedad del radio. Por ejemplo, le voy a dar radio 50 y el rectángulo se dibuja así, casi, ¿no? Eh, Ahí está, ¿ven? Ese es un vector, ¿ya? Inclusive salen unas propiedades aquí en un panel, sus propiedades donde podemos darle tamaño, posición, relleno, trazo, redondear sus esquinas, aquí están también para poder redondear, aquí, ¿no? Miren, voy a bajarle a 10, por ejemplo, y ahí está, mira, bajo a 10, pero en realidad no quiero 10, vamos a darle 50 porque quiero bien redondeado, ahí está, este rectángulo, ¿no? Ahí están jóvenes, también puedo modificarlo, igual ya, esto es nuevo, no es antiguamente en versiones de Photoshop antiguas no venían con estas propiedades. El Photoshop es ahora tan sofisticado que tiene casi todo para poder hacer nuestros diseños, ¿no? Pues al dibujar este dibujo, si tú tienes versiones antiguas, tal vez esta herramienta no lo tengas, estas opciones. Pero si tú tienes versiones modernas, las últimas, puedes encontrar estas herramientas, ¿no? Entonces voy a darle tamaño también. Por ejemplo, ahorita está midiendo 320 por 72. Bueno, voy a trabajar con ese tamaño. La posición, bueno, lo puedo mover manualmente. El relleno, sí lo quiero de color rojo. Y el resto ya el redondeo ya lo hice, ¿no? Listo, esto lo voy a ocultar. Este es el botoncito de propiedades del objeto, ¿no? Este botoncito.
En el menú ventana también lo puedes encontrar. Por acá está, propiedades del objeto que tú estés activando, ¿no? O trabajando. Ventana, propiedades. Automáticamente se abre cuando tú dibujas este tipo de dibujo, ¿bien? Lo voy a acomodar ahí y lo voy a duplicar. ¿Cómo se duplica una capa en Photoshop? Facilito, jóvenes. Te explico con la opción y con el método abreviado. O con el teclado. Para duplicar, puedes hacer aquí a la capa que quieres duplicar, haces clic derecho, duplicar capa. Clic derecho, duplicar capa. ¿Ya? ¿Listo? Haces clic, ok, y ya se duplicó la capa. Ahí está, ¿ven? Por ahora te voy a enseñar esa manera. Ahí te voy dando unos tics, método abreviado, teclado, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Para no confundirte, a veces la intención del profesor a veces es que el alumno sepa muchas formas de hacer lo mismo, pero a veces eso confunde, ¿no? Algunos sí lo captan, pero algunos lo confunden más. Entonces, vamos poco a poco, ¿ya? Entonces, para duplicar capa, clic derecho sobre la capa, y acá dice duplicar capa, ¿no? Acá está. Acá también, en capa, también debe estar. Capa, duplicar capa, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a aplicarle igualito una sombrita. FX, sombra paralela, pero vamos a bajarle, pero una pequeña sombra. Vamos a bajarle la extensión a 30, el tamaño a 6 y la distancia a 4. Ahí está. Ok. Sí, tú puedes manejar tus valores también, ¿no? Tú también puedes manejar los valores aquí, ir viendo el resultado que quieres mostrar. También tiene el ángulo, ojo, este ángulo que dice es para cambiar la posición a la sombra. Cámbiala, miren, por ejemplo está en 145 y yo lo cambio a 45, miren cómo cambia la posición de la sombra, ¿ves? ¿Ya? Voy a dejar en 145, ese es el ángulo. Ok, y te explico cómo se copia, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo que este tiene sombra paralela, ¿no? Quisiera copiarle el efecto. Entonces tú lo arrastras y lo sueltas, pero presionando la tecla control. A ver, espérate un ratito. A veces no mueve con todo. Ver. Ya, la tecla AL. La tecla AL te va a permitir copiar el efecto. Miren, ¿ven? En vez de aplicarlo, que es normal también que se aplique, puedes arrastrar presionando AL y soltar sobre la capa y va a tener ya el mismo efecto. Vuelvo a repetir. Presionas Alt y arrastras. Tienes que presionar primero Alt y ahí está. Si tú presionas luego Alt, no va a ser. Alt presionas y ahí ya lo puedes arrastrar y soltar sobre la capa y va a copiarle el mismo estilo o efecto. Bien, bien jóvenes. Ya tenemos entonces estos dos. Ya te expliqué también. Esto del rectángulo redondeado lo has aprendido en Illustrator también. ¿Ya? Y acá también es bastante parecido. Claro está que vamos a ir trabajando, eh, es la primera clase, esto se va a volver a repetir en otros diseños. Así que vamos poco a poco, jóvenes. Son 2 meses prácticamente de Photoshop. O sea, hay mucho que aprender todavía, hay mucho que practicar. Hay mucho que practicar. Todavía estamos viendo algunas opciones, adaptándonos a este nuevo programa que estás conociendo. No es lo mismo, pero sí tiene por ahí algunas herramientas parecidas.
Vamos a agarrar la herramienta T y vamos a escribir un texto, ¿ya? Voy a hacerlo el texto se puede hacer por cualquier lado. También debes fijarte en la capa. A veces sucede lo siguiente. A ver, te voy a explicar, ¿no? A veces, miren, a veces sucede lo siguiente. Por ejemplo, voy a escribir el texto, ¿ya? Voy a escribir, hago clip y voy a escribir Pedro Castillo. Y dicen, profesor, pero no sale el texto, ¿dónde está? No sale, mire, no se ve, ¿no? Entonces, puede ser que tenga el mismo color de fondo y no lo ves. A veces cometemos ese error. El fondo es azul y tu texto está con color azul y no lo vas a ver. Y el segundo error que se puede cometer es que has estado en una capa que o has insertado el texto debajo de una capa, ¿ya? De tal manera que el texto no se ve. Es como acá ahorita, mira, yo a propósito he seleccionado la capa degradado y ahí inserté el texto. Y el texto está abajo acá, mira. Hago clic en OK, aquí arriba o simplemente en mover, me queda los dos. Y ahí sale el texto también, el texto está acá, pero no lo vemos. ¿Por qué creen que no lo vemos? No lo vemos porque está debajo de la capa degradado y la capa degradado lo está tapando. Entonces, eso a veces sucede y te puede suceder a ti y te va a suceder tal vez en algún momento. Entonces, tú tienes que saber el por qué. Pues la solución de esta capa es arrastrarlo hacia arriba, pues, ¿no? Así. Y ahí vas a ver cómo ya salió, ¿ve? O en todo caso, voy a eliminarlo, la capa. O en todo caso, cada vez que insertes un texto y quieres que se muestre, activa o mira que esté activada la primera capa hacia arriba. De tal manera que cada vez que ya insertes el texto, esa capa se va a visualizar, ya que va a estar primero también, mira, voy a hacer clip y ahí está, ve, acá está arriba ya. Y ahí está, ¿ven? Listo, ya tengo mi texto escrito. Lo que voy a hacer ahora es aquí en las propiedades, ventana, carácter. No te olvides, para cambiarle, ya te expliqué, te puedes ir a la herramienta T o de frente a ventana, carácter y acá cambiarle, ¿no? En las propiedades, voy a cambiarle acá el tamaño. Un poquito menos. Y vamos a darle un colorcito. Y lo voy a colocar acá. Ahí está, ¿ven? Con la herramienta mover lo acomodamos. Castillo dice, ¿no? Vamos a falta la... Castillo es el candidato este, ¿no? Pedro Castillo, muy bien. A ver, vamos a chequear. Sí. Bien. Y acá también voy a aplicar lo que es duplicar. ¿Por qué? Para hacerlo más rápido, ¿no? En vez de volver a escribirlo con la herramienta T, tú puedes duplicar la capa.